Bienvenidos a la sesión del Fórum. Estamos ya llegando a la recta final de estas dos jornadas muy interesantes y vamos a intentar darle una vuelta más a esta sesión de esta mañana. Estamos aquí en Sitges, un pequeño oasis, el Mediterráneo, la calma, el clima, pero sin embargo estamos en un mundo mucho más complejo. De hecho, os sugiero que cojáis vuestro móvil, vuestro iPhone, pongáis Google Maps y veréis que con simple 5 o 6 movimientos de índice y pulgar llegamos a todo el mundo. Vemos que en este mapa del mundo vemos desde Estados Unidos hasta China, Europa, Rusia, Ucrania, Oriente Medio, Oriente Próximo, un mundo muy complejo que debemos conocer. Estamos en un entorno, los auditores, tenemos a veces también nuestro pequeño reducto de comodidad, de tranquilidad, nuestros despachos, nuestros clientes, pero sin embargo no somos inmunes, como nadie, a este entorno geopolítico, que es lo que hoy hablaremos, ¿no? Cuando hablamos de geopolítica, ¿a qué nos referimos, no? Todo aquello en cómo impacta en las relaciones internacionales los poderes, los liderazgos, organizaciones, los recursos naturales, humanos, técnicos, todo ello cómo impacta en las políticas internacionales, los estados, sus estrategias, su posicionamiento. Y, por tanto, en este contexto vale la pena conocer dónde estamos, ¿no? Como decía, estos recursos naturales de los estados sería la tradicional tendencia en cuanto a geopolítica. Sin embargo, en los últimos años hablamos de recursos, ya no solo hablamos del petróleo, no solo hablamos del agua, del carbón, hablamos de la tecnología, de la IA. Por tanto, hay multitud de recursos que influyen en cómo los estados se relacionan, en cómo los estados aportan poder, cómo influyen y cómo se manifiestan estas relaciones, ¿no? Y además también, aparte de los estados como entes, digamos, impersonales, hay detrás de cada estado hay personas, hay liderazgos. Y no hace falta que os hable de cuáles son el estilo de liderazgo que tenemos actualmente en muchas partes del mundo, ¿no? Por lo tanto, todo esto es un entorno que nos genera preguntas como personas, como ciudadanos del mundo y también como auditores. Estamos en las empresas, tienen sus relaciones internacionales, sus clientes internos, externos, sus matrices, es decir, un entorno en el cual es inevitable sentirnos implicados e introducidos. Y nos genera preguntas, muchas preguntas en cuanto a ejes de poder, preguntas en cuanto a la tecnología, preguntas en cuanto a cómo se comunica. Y son preguntas que yo, en mi humilde posición de auditor, no me atrevo a responder, pero tengo la suerte de contar con dos personas que tienen la capacidad para responder estas y muchas preguntas, ¿no? Por un lado, básicamente, contamos con Cristina Gallac. Cristina Gallac, igual muchos la conocéis, pero me permite hacer una pequeña presentación. Cristina es de Sant Quirze de Besora, de Osona. Ella está formada en periodismo y en filología anglo-germánica. Además, también hizo un máster en política internacional en Columbia, en New York. Y una larga historia. De hecho, Cristina tiene una trayectoria que podría estar hablando una hora seguida con su currículum. Ella empezó en su etapa inicial como periodista, de hecho en el Nou, un diario comarcal de la zona. Luego trabajó también, estuvo dirigiendo con cargos de responsabilidad en El Periódico, Televisión Española, la agencia EFE, hasta que, a partir de este contacto como periodista, aterrizó en Bruselas, donde entró en contacto con, en aquel momento, el secretario general de la OTAN, Javier Solana, para pasar a ser asesor de comunicación de justamente Javier Solana, ¿no? Desde ahí también fue director de comunicación del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que era también Javier Solana en aquellos años, y también de ahí saltó, y hago un salto muy rápido en el tiempo y en el espacio, a responsable de comunicación en la ONU en la época de Ban Ki-moon como presidente de la ONU. Más recientemente ha sido también alta comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno español, así como también secretaria de Estado para Asuntos Exteriores de Iberoamérica y el Caribe. Tiene premios y reconocimientos que no se los acaba, por tanto, es un placer que contemos con Cristina aquí. Además, Cristina ayer estaba en Sevilla, como sabéis, aquí a la cumbre de la ONU para la financiación del desarrollo, y Cristina ha venido directamente desde Sevilla hasta aquí, pasando por Sant Quirze, no de Besora, sino del Vallès. Curioso, porque nació en Sant Quirze de Besora y ahora vive en Sant Quirze del Vallès. Por tanto, gracias, Cristina. Y como decía, yo soy un simple auditor que sé algo de números, no demasiado, pero estos temas a veces se nos escapan y pienso que es interesante captar la opinión y el criterio de más personas, y por eso también me acompaña Ana Cristedo. Ana Cristedo es periodista y ella será la que
básicamente intentará sacarle esta información a Cristina tanto como pueda, ¿no? Ana Cristina es también periodista, con dos periodistas de prestigio. Además, se formó en un programa de IES y de Business Executive. Actualmente es directora de comunicación de la consultora de comunicación Tinkel, que de hecho es la agencia que asesora al Col·legi d'Ascensors en temas de comunicación. Estamos muy contentos que Tinkel colabore con nosotros. Y básicamente su trayectoria profesional ha sido medios de comunicación. De hecho, dirigió el periódico de Cataluña y también fue directora de la delegación de la Agencia de Noticias Europa Press en Cataluña entre el 11 y el 19. Además, ha trabajado en Expansión, Vanguardia, gracias a negociado distintos medios económicos. Por tanto, yo me callo porque tengo poco a aportar y poco puedo decir. Sin embargo, Cristina y Ana, mucho más. Y por tanto, pues os dejo la palabra para intentar seguir el guión de estas preguntas que planteaba en un principio, un poco abiertas, pero a ver si conseguimos entre todos sacar un poco de luz al tema. Muy bien, gracias, Pera. Bueno, debo confesar a todo el mundo que cuando preparamos esta sesión sabíamos que hasta el día antes teníamos que estar pendientes de la actualidad, porque las cosas cambian a diario. Y es así porque en estas 2 o 3 semanas, más allá de los movimientos que ha habido en el mundo, Irán, Israel, también ha habido la cumbre de la OTAN y, como bien decía Pera, pues el encuentro en Sevilla, que bueno, ha tenido Sevilla en el epicentro durante 4 días. Y ahora, bueno, vamos a intentar saber un poco, que nos des 4 pistas de lo que ha ido pasando en Sevilla, pero para ordenar un poco la conversación, la disparo. La primera pregunta, es decir, si tuvieras que elegir 2 o 3 palabras, que sé que no es fácil, ¿cómo describirías ahora la situación geopolítica actual? Es decir, y sus liderazgos, porque entendemos que el liderazgo es inherente a todos estos movimientos que se están produciendo. Déjame dar las gracias por estar aquí en como has dicho, este espacio tan fantástico de Sitges. Sevilla también lo era, pero tenía 10 grados más de temperatura y era más difícil de tolerar. Pero en este ambiente que tenemos en el Mediterráneo tan tremendamente inseguro y difícil, pues Sitges es una maravilla. Y Ana, me encanta conocerte personalmente porque yo tengo un gran cariño al periódico de Cataluña, trabajé bastantes años allí y aprendí tantísimas cosas de los compañeros y por tanto me encanta y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Mira, yo diría 3 palabras, pero no quisiera que la audiencia se asustara mucho. Pero creo que tenemos que ser realistas y ver las noticias negativas que vemos como un aliciente a la superación. Yo creo que es un entorno muy impredecible, muy volátil y ahora agarraros, muy peligroso. Y voy a decir 3 cosas porque es peligroso, para un poco matizar el peligro, para que lo sepamos y podamos actuar. Es peligroso porque la situación económica mundial no es buena y además hay unos elementos que nos es muy difícil controlar. Por ejemplo, todas estas decisiones de la economía más importante del mundo, ¿no?, que nos afectan. Segunda cosa por la que es muy peligroso el momento actual, por lo que es estrictamente la seguridad, porque no nos sentimos seguros, porque quienes pensábamos que teníamos unas estructuras de seguridad que nos protegían, pues ahora yo creo que la mayoría piensa que estas estructuras de seguridad no está claro que nos protejan, por muchos porcentajes de inversiones que hagamos. Y tercero, porque algo que nos protege, y estoy segura que a vosotros os interesará mucho, nos protegía el Estado de Derecho, el imperio de la ley, nos protegía las normas. Las normas protegen y ayudan a crecer y ayudan a sentir al progreso. Y ahora resulta que las vulneramos constantemente y no las vulneran solamente pues los aprovechados para hacer caja, sino las vulneran jefes de Estado y de Gobierno. Las vulneran personas que están en posiciones de máxima responsabilidad. Hemos visto cómo se está vulnerando constantemente lo que serían lo que construimos de una Corte Penal Internacional a través del Tratado de Roma, o se vulnera las decisiones del propio Tribunal de la Haya de Naciones Unidas. Por tanto, el momento es peligroso, ¿no? Yo creo que
del análisis del peligro vamos a tener fuerza, pero los 3 adjetivos no son muy esperanzadores. Cuando hablabas de peligro, y no sé, me ha venido Trump, pero a la cabeza, pero es decir, al final los liderazgos son responsables de estos movimientos tectónicos. Ayer, precisamente en Barcelona, se presentó un libro de un periodista estadounidense, Robert Kaplan, sí. en el auditorio RBA, y de Trump dijo una cosa que dice, bueno, que puede parecer anecdótico, pero no deja de ser muy sintomático, que es: no lee, solo lee el móvil, no lee, no conoce la historia, y por eso, precisamente con Europa, entre varias cosas, con Europa no tiene ningún tipo de no digo ni apego emocional ni histórico. Tomando como ejemplo a Trump, ¿qué papel tienen estos liderazgos como Trump? Pero también tenemos a Netanyahu, también tenemos al presidente chino, es decir, Putin, que alargó sus mandatos para poder gobernar tranquilamente en Rusia, es decir, y dejando que todos son hombres, pero bueno, esto es un añadido. ¿Qué papel les das y por qué son tan importantes estos liderazgos y tan peligrosos a la vez? Si es que opinas. Pues yo estoy convencida de que estos liderazgos son muy destructivos. Destructivos porque representan la mayor parte de cosas que nosotros no compartimos. Nosotros compartimos, entiendo yo, para mí un buen liderazgo es un liderazgo de equipo, un liderazgo donde tú encuentras las identidades individuales, pero encuentras una visión que es la visión que favorece a la mayoría, sobre todo cuando hablamos de liderazgos en los países democráticos. Liderazgos que son transformadores, que tienen la idea del bien común. En este momento lo que carecemos es de apego por lo que llamamos los global public goods, ¿no? Que es desde la naturaleza, pasando por la educación, la sanidad, todo eso son bienes comunes globales. Estos liderazgos no tienen ningún interés por los bienes comunes globales, ¿no? Ni por la gestión de los bienes comunes globales para hacerlos más universales. Por tanto, estamos en un momento, y como has hablado de algo que yo creo mucho en la desigualdad de género, que hay que combatirla muchísimo, yo creo que son liderazgos, disculpad, pero los hombres cada vez tienen que ser más feministas, los hombres, son liderazgos muy testosterónicos por la fuerza. Por la fuerza, no por la fuerza del convencimiento, la fuerza del colectivo, y algunos de ellos pues muy peligrosos, ¿no? Creo que este grupo que has mencionado es especialmente dañino. Por tanto, es bueno que los que, por ejemplo, estamos acostumbrados en Europa de unos liderazgos que han tenido que pactar entre sí para avanzar, pues recuperen el espacio de toma de decisiones que han tenido. Yo tengo que lamentar que nos está costando a Europa mucho salirnos de nuestro encasillamiento, o por miedos, por temores, porque pensamos que si nos abandona Estados Unidos quedamos mucho más solos de lo que estamos, o algo incomprensible. Europa recibió la semana pasada un informe de sus propios expertos donde se decía que estaba claro que el artículo 2 del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea se vulneraba porque no se respetaban los derechos humanos, en este caso en Gaza. Pues no ha sido todavía capaz de poner una medida a ello. Por tanto, son liderazgos que atemorizan demasiado y debemos de saber combatirlos. Hilando con este tema, precisamente en la cumbre de la OTAN y hablando de liderazgos, España se quedó un poco sola defendiendo su gasto en defensa con un porcentaje que, si no recuerdo mal, era un 2,1, cuando el consenso en la OTAN, un poco marcado por Trump, es este 5%. Me gustaría saber qué opinas sobre el papel de España en este escenario, y si Pedro Sánchez, en este caso, que puede ser que tenga otro tono de liderazgo, ¿no? Aquí nos das tu opinión, ¿cómo puede resistir con esta cifra que él propone, más allá cuando se está quedando muy solo? Y además también Trump ha amenazado
con la guerra arancelaria. Es decir, si no llegas aquí, pues yo te voy a penalizar. Es decir, estamos en un momento realmente que es muy complicado, como bien decías. Tienes toda la razón, que fue un momento muy difícil y todavía, aunque parezca que hay un pacto del 5% y con España cumpliendo así un poco como va a poder su propio compromiso, yo creo que es muy importante que sepáis. Yo trabajé en la OTAN 4 años con el secretario general Javier Solana y es una organización desequilibrada porque Estados Unidos manda mucho porque pone mucho, porque realmente la infraestructura que nos defiende en su gran capacidad es infraestructura ya de comunicación, de mando y control, de la propia presencia de las tropas y del armamento es americana. Lo vimos, por ejemplo, en un episodio realmente complejo que fue el de la guerra de Kosovo, ¿no? Donde confiábamos 95% en los aviones y la aviación de Estados Unidos. Bueno, al ser una organización tan desequilibrada, hay que buscar cómo los otros socios aportan algo y mucho distinto. Aportan equipo, aportan mirada y juntos deciden 2 cosas. Deciden cuál es el objetivo al que tenemos que hacer frente, que es el más peligroso. ¿De dónde viene el peligro? Y se ponen de acuerdo y aportan algo que es una unión clarísima en cuanto a que si a un país le pasa algo, todos responden. Resulta que esto, que es la esencia de la alianza, en estos momentos no se cumple, porque hay una mirada distinta sobre la percepción del riesgo. Nosotros pensamos que, sin ninguna duda, el presidente ruso Putin y sus políticas y sus acciones y su invasión nos ha puesto en guardia y es un riesgo, un peligro, y este es el número 1, sin ninguna duda, pero nos hemos dado cuenta de que Estados Unidos pues tiene un interés en llegar a acuerdos, no sabemos si muy transparentes o no, a ver si los auditores podéis poner allí el ojo, entonces nos ha asustado, por tanto, uno de los pilares se nos resquebraja. Y luego, en algún momento, se ha escuchado en estos comentarios de Estados Unidos de que, bueno, que lo del artículo 5 ya lo veremos. Entonces, claro, una organización desequilibrada que estaba equilibrada por la certeza de que estos 2 pilares eran los que aguantaban la organización, resulta que se desequilibra. Entonces, los aliados todos asumieron una posición, pues, yo creo que de miedo, de que en La Haya, donde se recibía al presidente de Estados Unidos, pues al ser una persona relativamente irascible por poca cosa o por mucho, pues se creará una división muy abierta que debilitará todavía más la organización. Y entonces se optó por lo de, bueno, pues vamos a intentar que nos pongamos de acuerdo en lo básico. Y el secretario general actuó, el secretario general siempre tiene que actuar como muñidor del consenso. Yo me acuerdo en mi época que intentábamos muñir el consenso en una mediana, ¿no? Pero aquí resulta que él muñó el consenso porque se escora hacia un lado. Entonces, claro, un secretario general es un secretario general de todos. Es verdad que en su consejo ve quién es el que manda más, porque más pone, pero tiene que ser capaz, con sus artes diplomáticas, decir, bueno, estos ponen menos, pero son muchos y son muy buenos, y tienen una visión, y, en fin, llegar a esta situación. El secretario general no jugó este papel, y en un momento dado el presidente del Gobierno de España se encontró en un callejón sin salida. Por un lado, la opinión pública española, la situación socioeconómica española no podía aceptar, ni la coalición de gobierno de España podía aceptar lo que se pedía porque era imposible de poder realizar de la cantidad. Y por otro lado, los militares, el Ministerio de Defensa, nuestros militares le explicaban que el
el mandato específico, la carga que se nos asignaba, se podía ejercer poniendo un poco menos de recurso financiero. Y en base a este valor técnico, esta evaluación técnica, pues él se posicionó de una manera clara, ¿no? Yo creo que fue una decisión, si me permitís, es verdad que yo he estado vinculada al gobierno y por tanto puedo ser sospechosa, pero me pareció muy correcta, que no dejó muy bien a algunos de los países europeos que probablemente pensaban como él, pero en aras a los equilibrios internacionales prefirieron hacerlo. Y yo creo que el tiempo va a dar la razón de que estos compromisos tan elevados de un 5% del PIB en inversión armamentística no se podrán cumplir. Porque, entre otras cosas, cuando hablamos de política de defensa, sí que necesitamos tanques, necesitamos municiones, radares, pero ¿sabéis lo que necesitamos? Sobre todo, consenso político. ¿Sabéis lo que necesitamos sobre todo en Europa? Que creemos estructuras comunes, que en Bruselas o donde sea haya un espacio de mando, control y comunicaciones compartido, donde no domine solo un país, sino que sea de todos, ¿no? Necesitamos procesos de toma de decisión unidos. ¿Qué es lo que necesitamos? Más unión política. Por tanto, yo creo que como este proceso de las inversiones en defensa son muy a largo plazo, se podrán ejercer correctivos y correctivos probablemente en la dirección que unirán de nuevo más a los europeos y este aislamiento de España no se verá como algo negativo porque podrá seguir contribuyendo. Las tropas españolas están defendiendo Letonia, están en Bulgaria, están en Rumanía, están en Turquía, es decir, lo que se nos encarga se hace. Y eso yo creo que se hace bien y hay además las bases americanas en España, ¿no? Por tanto, la foto de la soledad podría ser es un momento. Y entiendo yo que diplomática y desde el punto de vista de las inversiones se puede corrigiendo, pero es verdad que coincide en un momento político interno, que esa foto tiene varias lecturas, por eso es como más difícil para la opinión pública de entender y de entender en su totalidad, ¿no? Estamos en un momento difícil, sí. Y hablabas de unión política y te iba a preguntar por el papel de Europa, pero esto daría para toda una sesión. Sí, entonces, sí. No sé si de forma muy sintética, ¿cómo ves este estado, después sobre todo de la invasión de Ucrania, que ha habido como mucho debate del papel en esta guerra? Es decir, ¿cómo ves Europa? Siempre se hace la eterna pregunta de ¿cómo va Europa? Pero, Mira, porque es como un proyecto real, sí, pero que nunca acaba de cuajar. Mira, yo creo que va cuajando. Es decir, nunca acaba porque no debe cuajar nunca hasta el final, porque es una evolución, los países van evolucionando, la sociedad cambia. En este momento es un momento débil. Yo creo débil por varias razones. Primero, porque tenemos una fragilidad económica. Nuestra economía no es puntera. Segundo, porque hemos perdido peso geopolítico. Y esto se nota mucho porque nuestra voz en los escenarios internacionales se escucha menos. Hemos hecho algo que en Europa nos va a costar mucho, y es que no hemos sabido dar coherencia a nuestras acciones. Las incoherencias se pagan, es decir, uno no puede estar invirtiendo en la defensa de Ucrania porque debemos, es nuestra obligación, es nuestro vecino, es Europa, y luego no mirar con la misma mirada de protección de la invasión a Gaza.
Esto nos debilita. ¿Y sabéis frente a quién nos debilita? Menos frente a Estados Unidos, pero nos debilita sobre todo frente a unos países muy potentes, cada vez más, los que llamamos los BRICS, pero tienes países líderes en África, en América Latina, en Asia, que dicen, vamos a ver, estos europeos, no entendemos. La coherencia es un bien común muy importante. Y es verdad que hay que manejar los momentos diplomáticamente, pero llevamos unos meses que nos delata, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que trabajar mucho la Unión Europea, pero trabajar sobre todo también una respuesta coherente. Y algo que hay que trabajar es las alianzas. Mira, en Sevilla Estados Unidos estaba ausente. Estados Unidos, que es el principal proveedor de ayuda al desarrollo del mundo, sabéis que la ha cortado definitivamente, ha liquidado el Departamento de Asistencia Internacional, que era, lo llamamos el poder blando de Estados Unidos. Bueno, pues al final, después de haber participado en la negociación durante meses, un año en Nueva York, en las Naciones Unidas, su delegado dijo, no vamos a venir, ya no nos vamos ni a molestar en venir. Bueno, pues no vengan, ¿no? Entonces, Estados Unidos no ha estado, pero han estado muy activos países de América Latina, muy activos países africanos, países asiáticos, lo cual en este mundo que intuimos, ya estamos viendo que la multipolaridad es el frontispicio y que ahora hay que aprender a gestionar esta multipolaridad, que los mecanismos multilaterales que teníamos no nos sirven porque tenemos unos actores distintos, formados, potentes, y que hay que aprender a trabajar con ellos. De la cita de Sevilla, algunas crónicas leía de este compromiso de Sevilla, pues que había como un ambiente que fue, poco ambicioso el resultado, decepcionante, pero creo que tú tienes otra sensación. Sí. Es verdad que unas cifras, ¿no? Vosotros sois hombres y mujeres de cifras. Cada año faltan en el planeta, por así decirlo, 4 billones españoles, o sea, trillions americanos, para hacer frente a las necesidades de desarrollo de los países que van más atrasados. Esto es lo que llamamos el gap, ¿no? Entonces, este dinero es muy necesario para que se financie, por ejemplo, la prevención de los grandes desastres climáticos. Los países, por ejemplo, del Caribe, que huracanes les destrozan su industria, o los países que están sometidos a la sequía, o las grandes inundaciones. Pakistán está hasta aquí de agua, o Sudán del Sur. Entonces es una cantidad muy grande que se tiene que movilizar. No hay dinero público para movilizarlo, por tanto hay que mover el sector privado. Hay que hacer estas uniones. Por tanto, uno de los objetivos era movilizar estas cantidades de dinero para hacer frente a las necesidades de desarrollo. Segunda cosa, resulta que nos encontramos que en el mundo hay 3.300 millones de personas cuyos gobiernos pagan más en retorno de la deuda, en intereses de deuda, que invierten en educación y en sanidad. Claro, si no pueden tener sociedades sanas, ciudadanos sanos, educados, ¿cómo van a prosperar? Entonces, claro, el tema de la deuda, que ya veníamos muy regular, se puso peor con el COVID y se ha acabado de empeorar con todas estas tragedias climáticas que cada vez que un país sufre una de ellas, o por exceso o por defecto, ¿qué haces con las inversiones? Entonces, ¿qué se ha hecho en Sevilla? Pues hacer 2 o 3 pactos. Bueno, se han hecho 130 pactos. A veces cuando haces tantos, pierdes el foco. Pero hay 2 o 3 importantes. Mirad, un pacto es el siguiente. Habrá
lo que llamamos swaps, es decir, intercambios de deuda. Si un país propone un plan de desarrollo sostenible que afecte en los bienes públicos globales, sobre todo salud, sobre todo educación, sobre todo digitalización, sobre todo financiación a las mujeres, que son grandes emprendedoras de cosas muy pequeñas, pero que saben hacer crecer energías, pues esta deuda se convierte en una inversión. Lo cual, y se vigila cómo se está progresivamente haciendo este cambio de dinero. No nos das el dinero que nos debes, pero yo quiero ver que va a educación, yo quiero ver niñas en la escuela, yo quiero ver inversión en sanidad, ¿no? ¿Qué otra cosa se ha hecho muy interesante? Es una alianza de bancos privados, bancos públicos, aseguradoras, países, liderado por países, que un país que se encuentre ante una emergencia climática, que el Caribe es el típico ejemplo, países que viven del turismo, pero bueno, cada año los huracanes les dejan sin infraestructuras. Pero también ocurre en países africanos, en países asiáticos, en otro tipo de desastres climáticos. Pues ante un desastre climático que requiera una inversión, se hace una pausa. Es decir, saber pausar el pago de la deuda si resulta que tú inviertes en algo que te es sobrevenido. Entonces, de estas iniciativas hay muchas muy interesantes. Hay una muy interesante que, como hay muchas mujeres en la audiencia, estoy segura que os gustará. Mirad, en el mundo, en este momento, se trabaja una barbaridad de horas gratis. ¿Quién trabaja gratis? Las mujeres, generalmente, lo que llamamos la economía de los cuidados no monetizada. Entonces, hay que sacar este trabajo gratis y convertirlo en empleos, porque eso generará riqueza. Pues hay una iniciativa específica que es monetizar y poner iniciativas que permitan, bueno, pues el trabajo gratis que lo hacemos, que tú crees una estructura, una cooperativa. Todo esto genera. Entonces, este tipo de iniciativas de Sevilla, hay varias interesantes que de alguna manera refuerzan este compromiso de Sevilla, que no deja de ser 40 páginas muy bien escritas en los 5 idiomas oficiales, ¿no? Por tanto, el tipo de discusiones que ha habido han sido más para llenar de contenido las iniciativas concretas que para ver la literatura del documento, que ya venía bastante hecho, solo faltaba. Por tanto, esto me permite a mí que dentro del peligro, la incertidumbre, decir, bueno, cuando se ponen a pensar y a discutir salen cosas concretas, sobre todo escuchando también lo que la sociedad demanda, ¿no? Pues la sociedad demanda que se pongan este tipo de soluciones a los problemas. Si me permites un momento, llevando un poco el terreno a mi molino, ¿no? Entonces, estos fondos mundiales que se generan, que se movilizan, apoyo al desarrollo, a la igualdad, cambio climático, salen, como decías tú, fondos públicos, privados, se aplican a estas finalidades y por tanto se controlan. Ajá. Pregunto, claro, como auditores, no sé si auditores públicos, privados, fondos, ¿qué tipo de control existe de verificación, no únicamente del aspecto económico, obviamente que hay unos gastos, sino su eficiencia, su eficacia, que realmente se aplican miles de millones a luchar contra no sé qué en el Caribe o en África, el rendimiento no económico, entonces social, ético de esos fondos? Así es, mira, es la clave. Bueno, vosotros sois profesionales de esto y medir el impacto, medir el rigor, medir, bueno, pues en función de quiénes son los tenedores de esos fondos, los bancos de desarrollo, el mundial, pero luego hay muchos bancos de desarrollo, por ejemplo, regionales. El de África, el BID, que es el Banco Interamericano, la CAF, que es el Banco Andino. Está adquiriendo un papel muy interesante.
yo creo que hay que enmarcarlo porque además lo dirige una compatriota nuestra, Nadia Calviño, el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones lo teníamos muy calibrado para inversiones, sobre todo infraestructuras físicas que había que desarrollar en nuestros países del ámbito de Europa del Este. Pues ahora está financiando inversiones más allá, que junto con países de la Unión Europea pues invierten en este tipo de aspectos, ¿no? Y Nadia fue, yo creo, la dirigente de la Unión Europea que más visibilidad tuvo en la cumbre de financiación. También el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que es el banco que se creó una vez cayó el muro de Berlín, que englobó a todos los países de Europa del Este, llegó hasta Asia Central, ¿no? También voy a decirlo, lo dirige una mujer, una francesa, Odile. O sea que generalmente lo que son los mecanismos de seguimiento vienen porque el país que lidera o los países que lideran tienen sus propios mecanismos, los propios tribunales de cuenta, el organismo, en este caso financiero, en el que participa también. Lo importante es, claro, llegar a estos puntos, que en esto vosotros sois profesionales, de transparencia para que la opinión pública vea el impacto que se realizan. Todos sabemos que hay grietas en estos procesos, pero hay más grietas en algo que en Sevilla se ha hablado un poco menos, pero que es muy importante, que es los flujos ilícitos financieros, que si supiéramos también ponerle foco, habría una reconducción y otra cosa muy importante, que es la fiscalidad transnacional. Que sabéis, ahora ha habido un pequeño susto porque había un acuerdo transnacional de fiscalidad a las empresas, pues sí, las grandes multinacionales, que fue acordado en la OCDE y al que se sumaron muchos más países de fuera de la OCDE, como China, y resulta que Estados Unidos ha hecho un pressing durísimo ante los países del G7 y ha exigido que se retiren de este acuerdo porque considera que las multinacionales de matriz estadounidense no deben de ser sometidas a esta fiscalidad transnacional. Y ahora tenemos que ver cómo el acuerdo eran 134 países. Por tanto, hay mecanismos y es muy importante, como dices, ponerle el foco, porque en el fondo cuando un país invierte en ayudar a un tercero, sus ciudadanos, es bueno que sepan que en lugar de invertir aquí, esto va para un país que, fijaros, ¿qué nos llevaría si supiéramos hacerlo esto bien? Bueno, pues lo que decimos siempre, la migración irregular. Si hay inversiones en Senegal, en Guinea-Conakry, en Guinea-Bissau, que es de donde vienen los migrantes irregulares, pues no los tendríamos. Es decir, que en el fondo todo conecta. Todo está unido y hay que saber actuar multifrente, multiactivo, y público-privado y vigilar. Yo creo que la vigilancia es fundamental. Como un par de preguntas más, porque voy controlando el tiempo. ¿Sí? Como comisionada de la Agenda 2030, conoces mucho esta carpeta. Me gustaría que nos pudieras sintetizar en qué estado estamos y también como auditores, es decir, hay toda la carpeta del ESG, sí. Es decir, todo muy ligado y los auditores en este sentido tienen un papel muy relevante. ¿Cómo está? Pues mira, la Agenda 2030 vamos tarde y mal. De los 17 objetivos y las 167 metas, algunas de metas no tienen estadísticas suficientes para poderlas verificar, porque se necesitan métodos estadísticos sofisticados y solo los tienen los países más desarrollados, ¿no? No todos los países tienen un Instituto Nacional de Estadística como el nuestro que permite, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que en el fondo de las 167 metas tenemos datos fidedignos de todos los países de 134. Pero mirando, digamos, el global, hay
el 17% de estas metas se cumplen. 17%. El 18% adicional no está mal. O sea, 17 y 18, que son 40. 35. Vale. Y llegaremos a 35. A partir de aquí ya es más difícil. Entonces, este es el último análisis del año 24 que hizo Naciones Unidas, admitiendo que, claro, además hay esta falta de estadísticas. Entonces, vamos cojos. Por eso, Sevilla intentaba movilizar y poner inversión en todos estos países cuyos indicadores son mucho más frágiles y que, por tanto, nos pueden llevar a acelerar el cumplimiento, ¿no? Pero la agenda ha servido para que tengamos una visión muy global de lo que es lo que hay que hacer, y que lo tienen que hacer los más ricos y los más pobres. Unos tienen un diferencial menor que los que tienen el diferencial mayor. Y mira, lo que has comentado de que cómo verificar la eficacia de la acción, ¿no? Cuando en el año 2015 yo estaba en Naciones Unidas y estábamos preparando la agenda, fue unos debates muy interesantes, en un momento multilateral sano. Era difícil, pero había acuerdos, lo aprobamos con dificultad, pero todos, ¿no? Ya veíamos que esto tenía dos patas cojas. Una era la obligatoriedad, porque la Agenda 2030 es una expresión de voluntades y un plan muy pautado, pero no tienes un policía que te venga a vigilar, ¿no? Y segundo, la medición. Y dijimos, mira, la obligatoriedad, porque era imposible pasarlo a obligatoriedad como contrariamente a lo que es el Acuerdo de París, que es un tratado, ¿no? La opinión pública, estos grupos de presión, los grupos profesionales convencidos, los países, se creará un movimiento que empujará, ¿no? Y en cuanto a lo que es verificar lo que se está cumpliendo, cada país nacionalmente va a rendir cuentas. ¿Va a rendir cuentas cuándo? Pues en julio, todos los años, empezará la semana que viene, se celebra en Naciones Unidas una sesión donde un grupo de países, cada año no pueden ser todos, sino 10, 15, 20, se apuntan. España, por ejemplo, este año no se ha apuntado, se apuntó el pasado. Entonces dicen, mire, yo estoy haciendo esto, me va bien aquí, y los llaman el examen nacional voluntario. O sea que ya se pensó lo que tú dices, ¿no? Luego, transmitiendo sobre todo a la sociedad civil y sobre todo al sector privado, que tenían que subirse al carro de la sostenibilidad, que la sostenibilidad no es un asunto solo de los gobiernos, es un asunto de transformación económica. Y también se quedó que cada país nacionalmente movería. Yo cuando monté la oficina del comisionado del Gobierno de España, pues teníamos una relación estrechísima con la COE, con PIMEC, y el objetivo era primero sensibilizarlos y después que se crearan estas oficinas de apoyo, porque claro, la empresa de entrada entiendes que quiere cumplir, si le va a ir bien, y como esto en principio iba a ir bien, porque entonces, por tanto, tienes toda la razón, la verificación. Y por ahí la Unión Europea empezó a trabajar muy bien con, por ejemplo, todo el tema de la medición de lo que es un crédito verde o no lo es, o lo que es el ESG, ya los mecanismos de información, de transmisión de datos, etc. Y allí es verdad que ha habido un debilitamiento. Justamente, así es. Precisamente en nuestro sector, como bien sabes, el mundo de la auditoría, el mundo de la empresa, en los últimos años había un crecimiento en la creencia que la sociedad era un valor positivo, y sin embargo la reciente, hace pocas semanas, ley Omnibus ha sido pues un frenazo, una marcha atrás, un aumento de límites muy significativo. Esto responde, esta ley responde a un cambio de orientación geopolítica mundial
quizás que viene del otro lado del Atlántico, de que, bueno, sostenibilidad, bueno, está bien, cambio climático, no hay para tanto. ¿Esto está pasando en el contexto internacional? Sí, yo creo que pasa un poco. Es verdad que uno de los lemas de la administración americana y de la campaña electoral del presidente Trump era drill, 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 ¿no? Lo cual ya pone la situación en un punto de partida más complicado, ¿no? Es verdad que todo lo que fue la legislación que Biden puso en marcha sobre la lucha contra la inflación, que en el fondo eran muchísimas inversiones con mucho trasfondo de acción climática, ya habían generado unas dinámicas muy positivas. Pero es verdad que el sector de la economía marrón ha adquirido mayor fuerza, aunque hay países del Golfo, grandes productores de gas y sobre todo de petróleo, que están haciendo grandísimas inversiones en renovables. Y Europa sigue siendo campeona en renovables. España ha hecho un cambio en el tejido. Por tanto, es muy importante que no se lo tomemos en serio del cambio climático, solo teníamos que ver cómo estaba Sevilla la semana pasada, bueno, esta semana. 40 y pico grados. Exactamente, ¿no? Que es imposible no ver que esto nos afecta a la agricultura, al modo de vida, nos afecta a nuestro desarrollo, no podemos estar como estábamos. Por tanto, sí hay una presión, aunque yo miraría, os animaría a que enfocarais en noviembre la cumbre de la COP climática de Belén, que tendrá lugar en Belén, en pleno Amazonas, con un liderazgo de Brasil muy potente. Es la número 30, la llamamos la COP 30, y yo creo que va a haber un gran esfuerzo, porque ya llevan preparando, cada año sabéis que estas cumbres se van preparando con mucha y son las que ejecutan el Acuerdo de París, que allí hay que financiar la mitigación, financiar la adaptación, financiar sobre todo los países que han contaminado menos, que les afecta muchísimo y que están endeudados, ¿no? O sea, y luego los países del norte tienen que seguir cumpliendo con los límites de las emisiones. Por tanto, habría que ver también esta ley ómnibus europea como una manera de recuperar lo que fue un poco obvio que nos ha pasado estos años, que nos hemos quedado fuera de la competitividad internacional. Pero en lugar de invertir en tecnología y en conocimiento, para poder recuperar un poco más el tiempo más rápidamente, bueno, pues se ha aligerado la presión sobre el tejido industrial. Yo creo que es muy bueno, Bruselas es un lugar muy bueno para hacer lobby. Yo creo que tenéis que... Antes lo decíamos podemos hacer auditores, hacer lobby en ese sentido de, nos lo creemos, la sostenibilidad, claro. Tiene información importante, las empresas no pueden vivir solo de información financiera, es un valor clarísimo que hay que potenciar y ojalá podamos hacer cierto lobby como auditores a nivel europeo para esto, sí. Un cierto cambio de tendencia. Sí, ahí estamos. Hay una pequeña crisis de la ESG o gran crisis, pero que sea pequeña o que la superemos, creo que depende mucho de la ciudadanía, sobre todo del consumidor. El otro día había unos datos sobre la regresión de la confianza del ciudadano sobre servicios y productos de empresas que siguen manteniendo su ESG en primera fila. Y es muy interesante, el consumidor sigue queriendo y prefiriendo servicios y productos de empresas fieles. Ahora que hablabas nos pasa el tiempo volando, no sé si que la última hacemos una pregunta y si nos da tiempo a una pregunta del auditorio, pues sería perfecto. Porque siento, me enrollo mucho. Es interesantísimo, si nos da el tiempo volando, sí. Hablamos de verificar y hablamos de consumidor. Solo quería saber tu opinión sobre, cuando hablamos de liderazgos, hay mucha desinformación. O sea, ¿qué papel juegan las fake news, la desinformación, tú que tienes de formación periodística? Es decir, porque al final a Trump no le ha importado decir miles de mentiras y ahí está. Es decir, ¿cómo ves este tema y cómo se puede solucionar? Pues sí.
Ana, yo como tú, como periodista de formación, y que yo pensaba, cuando trabajaba de periodista, que hacer una buena información dependía de la calidad, de la voluntad, de la ética del periodista, ¿no? Y ahora te das cuenta que no, que hay tantísimos otros factores que influyen en que se divulgue información totalmente falsa o parcialmente falsa. Es muy preocupante. O que incluso que un presidente sepa que está diciendo falsedades. Así es. De hecho, sí, en las campañas americanas el New York Times se dedicó a hacer todo un análisis. Los fact-checkers se pusieron muy de moda. Pero son de moda, pero no sé si pero son muy no útiles, acaban, ¿no? Para mí es un elemento muy importante y esto, mira, la educación de nuestros jóvenes en el discernimiento del producto veraz es muy importante, ¿no? Porque primero no se informan con los medios de comunicación tradicionales, se informan a través de multiplicaciones de mensajes cortos, breves, muchos manipulados o falsos. Y es muy, muy preocupante en esto. Yo creo que esto no tiene solución fácil. Probablemente el mundo de la comunicación ha penetrado tanto al mundo de la política, al mundo de la economía, que cómo introducir pues, estas nuevas y antiguas praxis. Es realmente muy difícil. Y una de las cosas que a mí me choca bastante es cuando veo las noticias del tiempo, ¿no? Qué calor, pero es imprescindible hacer la asociación con el cambio climático. Es decir, el anuncio de la temperatura aisladamente de lo que ocurre no ejerce el mismo impacto en el ciudadano, ¿no? Ya pasará. Bueno, es que pasará mañana, pero volveremos el año que viene, en verano. Entonces, para mí es muy importante el contexto, ¿no? Yo creo que no disfrutaremos los veranos fresquitos que habíamos disfrutado desde hace mucho tiempo, y sobre todo en la cuenca mediterránea, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy bueno siempre contextualizar. O, por ejemplo, un evento climático como una dana, ¿no? Una dana tiene una razón de ser, que es el calentamiento del aire en una zona muy específica, y eso va a ocurrir más, ¿no? Por tanto, es muy importante el contexto. Por ejemplo, cuando veo en un periódico la información de clima en una sección que está desconectada de las decisiones internacionales o de las decisiones económicas, parece que en algún lugar lo tienes que poner, pero estas conexiones son fundamentales. Muy bien, pues seguro que seguimos hablando aquí muchísimo rato y gracias por tus aportaciones, experiencia, conocimiento. Estamos casi fuera de tiempo, pero una pregunta muy breve y muy interesante, por supuesto, la puede plantear. Bueno, imagino que temas de reflexión, de debate, que podéis comentar pues, con vuestro entorno más inmediato, porque hay elementos, este mundo cambiante, esta geopolítica que nos afecta. Yo quería acabar, porque soy así, con un mensaje optimista, pero no estoy seguro de hacerlo. Sí, no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, sí. A pesar de que has hecho esta reflexión al principio, de esta frase de y un entorno peligroso, seamos optimistas siendo conscientes de la prudencia como auditores en el cual debemos también afrontar este entorno socio-geopolítico que nos rodea. Gracias, Ana, por tus aportaciones, tu guión. Gracias, Cristina, por tu experiencia y tus explicaciones. Y gracias a todos por estar aquí y escucharnos este rato. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Ana.